Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Muy buenos días a todos los presentes en esta mañana. Vamos a iniciar esto programado para el día de hoy. Quisiera introducir este tema indicando el porqué. El tema de liderazgo es un tema esencial, como lo es convertirte en un profesional en ventas, como lo es convertirte en un profesional en el reclutamiento. De tal manera que de que se inicia este proyecto se tienen que ir desarrollando habilidades de liderazgo. ¿Cuál es la pretensión con este material esta mañana? De que el tema de liderazgo no sea ligero, que no lo disminuyas solamente al tema de la influencia a través de la intuición, o que simplemente, tal como lo aprendiste, lo apliques en este negocio. ¿En virtud de qué? De que el liderazgo tiene muchísimas variables. La invitación el día de hoy está orientada a que exploremos las diferentes clases de liderazgo desde sus fundamentos y algunos aspectos teóricos del porqué de ellos. O sea, qué plantearon los teóricos de los tipos de liderazgo que tú has visto a través de tu carrera profesional. Y al final, mirar aquellos que son más ajustados a nuestra realidad de nuestro negocio. De tal manera que vamos a hacer una exploración, diríamos, histórica, de fundamentación en esta tarea de conducir a otros. Permítame entonces, vamos a compartir. Ok. Y le he determinado el ABC del liderazgo porque se hablan de muchas cosas. Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el liderazgo, que abarcan esencialmente todo lo que necesitamos en nuestro proyecto maravilloso. Vamos a iniciar entonces hablando acerca de una aplicación, por decirlo así, o de un uso específico del liderazgo. Y tiene que ver con la influencia. Miren estas palabras. La integridad no es reputación, hablando de la influencia a través de la integridad. Dice, muchos tienen éxito inmediato por lo que saben. Algunos tienen éxito temporal por lo que hacen, pero pocos logran éxito permanente por lo que son. Y este es el destino final. O sea, que se disfrute de este proyecto maravilloso, de tener tu propia distribución autorizada, tu propia compañía, pero que disfrutes en todo el proceso y al final tengas éxito en todas esas variantes que forman parte de la vida. O sea, no solamente hacer dinero. ¿Ha escuchado usted el dicho ese dicho que dice que tiene tanto que no tiene sino plata? Bueno, finalmente queremos que en este negocio se produzcan resultados económicos, pero que en el proceso disfrutes de hacerlo, de impactarte a ti y de impactar la vida de otros. Así que vamos a avanzar y vamos a ver algunas asunciones del tema del liderazgo. Seguramente en la medida en que vamos mirando cada una de ellas, te vas a ir identificando con estas asunciones o presunciones, si quieres decirlo así. Capacidad de hacer un uso eficaz, responsable del poder. Capacidad para comprender
que los seres humanos tienen diferentes motivaciones en diferentes momentos y situaciones. Capacidad para inspirar a los demás, capacidad para actuar a favor del desarrollo de una atmósfera que conduce al surgimiento de motivaciones. Y finalmente, es el arte o el proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiásticamente en el cumplimiento de sus metas grupales. Seguramente te vas a identificar con cualquiera de una de estas que aparecen allí. Y lo que determina es el estilo de liderazgo por el que estás influenciado. Pero la buena noticia es que todo lo que has aprendido en temas de liderazgo realmente suma en este proyecto. Lo importante es la aplicación en su momento. Vamos a ver algunos aspectos de las perspectivas en el liderazgo. El liderazgo se ha estudiado de diversas perspectivas. O sea, decíamos que íbamos a ver facetas del liderazgo, íbamos a ver un poco del tiempo, de la historia. Ahora vamos a ver estos aspectos. Es decir, en palabras sencillas, los teóricos, cuando han estudiado el liderazgo y han hecho sus teorías académicas, los estudios para avalarlos, los han abordado desde estas facetas. La faceta de los rasgos, es decir, de la personalidad, tanto el que lidera como el que es liderado, las características o las cualidades de ambos, desde el punto de vista de las habilidades y finalmente las condiciones y los procesos. Cuando hablamos de las condiciones, está hablando de las épocas, los momentos, los lugares, lo grande de las organizaciones, lo pequeña de ellas, si son organizaciones estructuradas con metas establecidas y definidas, o si son organizaciones como la nuestra, que es una organización orgánica, valga la palabra, que se va construyendo día a día, que viene construyendo desde hace más de 60 años y que se subdivide y la construcción se efectúa en cada aspecto de los procesos empresariales. Todos los procesos empresariales, especialmente los que manejamos nosotros, que son los temas comerciales. Influenciado, también las condiciones tienen que ver con el tema de la raza, de la historia cultural de cada país, inclusive el sexo. Desde ahí han abordado el tema del liderazgo. Entonces vamos a darnos un paseo por la historia del liderazgo. Quiero que observes en la parte de arriba, ahí están las variables, luego aparecen lo que son los rasgos y las cualidades, y puedes observar que vienen en un bloquecito, ¿no? Hasta donde llega la línea gris es un bloque. Luego pasas al otro lado y hablas de las condiciones, las habilidades y los procesos. Y también el bloquecito gris cubre ese bloque de lo que tiene que ver con estos aspectos. Debajo vienen los nombres de los teóricos y luego la parte sustancial de la aplicación de esta teoría. Entonces miren, por ejemplo, las fechas. Ya en 1930, este señor K. Lewin habla del liderazgo, dice que es aprendido dentro de un ambiente propio de la organización. O sea, muy específico, ¿no? O sea, el liderazgo efectivo para él era el que se aprendía dentro de la organización. Luego, en 1948, este otro teórico, Tocqueville, dice que hay una relación incipiente entre la personalidad y el liderazgo. Noten ustedes que mientras que en la primera parte se aborda el liderazgo dentro de los procesos de la compañía, en este segundo aspecto, en 1948, ya empieza a mezclarse la personalidad de quien lidera y dice que esto es mucho más efectivo y eficiente. Ya en el 54, Peter Drucker habla de la administración, es decir, que la administración del proyecto, por decirlo así, o de la empresa, condicionan la efectividad del líder. Efectivamente, empiezan las teorías y los sistemas administrativos que tienen que ver con el control, por ejemplo, ya afectan el liderazgo del líder. Y finalmente, ya en 1960, miren lo que sucede, ¿no?
tiene que ver con las actitudes, las necesidades, las características de los seguidores. Aquí se incluyen ya aspectos que más tarde van a influenciar positivamente el liderazgo. Cuando se habla de las características de los seguidores, se está hablando de un ajustarse al estilo de liderazgo a quien tú lideras. Las estructuras de las compañías vienen cambiando, creciendo. Particularmente esto aplica a nosotros, que somos un modelo de red, un modelo escalable. Y los propósitos de la organización. Recuerden que quien lidera la distribución y quien lidera la compañía que provee los productos, recuerde que hizo un negocio basado en la gente. No hizo un negocio basado en producto, no hizo un negocio basado en clientes, se hizo un producto basado en las personas. Por eso todos ustedes ahí los presentes forman parte esencial de este proyecto maravilloso. La naturaleza de la tarea no se lideran solamente personas de la parte comercial, sino operativos también. El entorno social, ya lo decíamos en breve, por ejemplo, estudios en el Ecuador mencionan que algunos estilos de liderazgo, el que tiene que ver con lo transformacional, se tiene más identidad en las mujeres en el Ecuador, mientras que el transaccional, o sea, el de transacciones, se tiene más familiaridad los hombres. El entorno económico, las circunstancias en particular y los aspectos políticos influyen en el liderazgo. Vamos a, ya como conoce usted la dinámica, vamos a ir avanzando, ¿no? Miren, solo ya en el 80, este teórico habla de la visión, la pasión, la integridad, curiosidad y audacia. Nuevamente, el tema de la compañía y el tema de la pasión específicamente en el líder. O sea, un liderazgo concentrado en quien lidera, no en el liderado. Kotter habla de la estrategia, ya se incluyen conceptos como visión, como misión, los objetivos, se incluyen elementos como los valores también ya en esta época. Pero miren, se habla de procesos de comunicación y motivación, ya en 1990. Hoy, por ejemplo, ya no los términos de visión o misión están reevaluados. Ya hoy se resume todo en una sola palabra que se llama propósito. O sea, el tema de los 90 ya ha sido reevaluado y si usted quiere estructurar, por ejemplo, su compañía, ya usted debe hablar de propósito, definir un propósito. Con el tiempo se acortaron, las visiones y las misiones eran larguísimas. Luego los sintetizaron en unas cuantas palabras y hoy se habla exclusivamente de la palabra propósito. Luego, más adelante, todavía durante los 90, Drucker habla de la autodisciplina, ya hablando de un trabajo del autoconocimiento, hablando de la automotivación del líder y se ha orientado ya no a la dirección o a la administración o a él mismo en sus cualidades. Y ahora habla de escuchar y desarrollar las habilidades comunicativas. O sea, que lo que se transmita cumpla el objetivo específico. ¿De qué? De él, de la organización y de la persona a quien se lidera. Nuevamente, aquí en los 90 se sigue trabajando sobre los rasgos de la personalidad. Existen bastantes modelos. Nuevamente se integra la personalidad, se integra el temperamento, ese que es hereditario, se integra los conceptos de carácter, aquello que se va formando con el tesón, con el tiempo, con la experiencia. Y luego incluyen aquí la relación naturaleza-ambiente. Es decir, lo que puede suceder al interior de la organización. Más adelante veremos esos conceptos que tienen que ver con la cultura y el ambiente. En breve, solo para hacer distinción y tener mejor comprensión de estos procesos de liderazgo. Ya en el 2000, mire lo que viene, ¿no?
Viene la apertura de experiencias, se busca un líder extrovertido, se viene buscando nuevamente el concepto de la personalidad del líder, la amabilidad, la responsabilidad, los ejercicios prospectivos, es decir, mirar hacia el futuro y ejercer juicio sano para la toma de decisiones, ¿no? Con conciencia política, con conciencia de lo que sucede, con conciencia económica, de tal manera que la persona va a liderar adelantándose unos pasos. Y nuevamente, los temas de audacia, ¿no? La prospección, es decir, hacer escenarios futuros, la prospectiva, busca que el líder que quisiese, hombre, que el líder asumiera riesgo, ¿no? Que fuera un poco audaz, es decir, tomar decisiones con cierta información. Vamos al 2002. Nuevamente, la personalidad mantiene ese carácter del líder, buscando que el liderazgo sea mucho más efectivo en estos términos, ¿no? Se trabaja sobre la emocionalidad positiva. Esto es fundamentado en la psicología positiva. Muchas cosas de las que digo, si usted toma nota de las palabras, las puede usted profundizar luego de este evento, ¿no? Yo este material lo voy a compartir, lo voy a hacer llegar para que se concentre específicamente en el material y luego usted pueda tomar notas amplias o seguir profundizando sobre estos temas. Se hace particularmente importante conocer la época y el teórico del tema. Si hay un tema que le interesó a profundidad, pues va a tener usted el material para hacerlo luego. Se habló, por ejemplo, de la emocionalidad, o sea, la psicología positiva, y se habló también de los sistemas de activación en el comportamiento, muy aplicado en los deportes de alto rendimiento, pero aplicado también ya al liderazgo. Cómo se puede activar tanto el líder como hacer ejercicios de activación en las personas a quien se lidera. Luego se habla en el 2002 de que se vuelve a retomar esas teorías de que hay líderes naturales o líderes innatos, pensando que existen como un don exclusivo. Pero nuevamente se habla de que es susceptible al aprendizaje. Entonces se pone esta información en contraposición, encontrar material que habla de los líderes naturales por encontrar esa información amplia después del 2002, hablando de que el liderazgo se aprende, se desarrolla, crece, evoluciona. Miren cómo se abordan luego hasta el 2002 y el 2005 los conceptos de experiencia, de tolerancia, de exploración de lo desconocido. Y nuevamente la motivación a tomar riesgos en escenarios cada vez más complejos. Y cuando hablamos de escenarios más complejos, podemos incluir el tipo de empresas. Decíamos ahora que existen empresas orgánicas, como la nuestra, que va construyéndose, pero que se vuelven tan grandes que la complejidad hace que se apliquen teorías que por mucho tiempo la aplicó la organización de la cual distribuimos los productos, la teoría del caos. ¿Cómo así? Bueno, entiéndalo así que muchas compañías de aplicación de venta directa, por lo grandes que son, por lo complejo de la cantidad de personalidades que existen, por la cantidad de líderes, lo que dejan es, por decirlo así, al azar, que cada compañía o que cada distribución vaya construyendo su forma de liderar. Se dan orientaciones en la manera de administrar. Durante los últimos años ha sido bienvenido el líder que llegó los últimos años para que modernizara la compañía en términos de tecnología y nos hemos visto beneficiados en temas de administración y control. Pero en el tema del liderazgo siempre se va a dejar esa apertura y eso se teoriza a través de sistemas como los sistemas complejos, de la complejidad o las teorías del caos. Todo esto lo pueden googlear. Entonces, en la teoría del caos, pues se deja que pase lo que pase, que se vaya construyendo en el camino y claro, con todos los tropiezos que esto trae. La fundamentación de lo que estamos hablando aquí, lo que busca es que
ustedes se eviten lo que muchos de nosotros como pioneros, en mi caso en Colombia, en el caso de muchos de ustedes en Ecuador, y efectivamente como pioneros en Sudamérica, se cometieron muchos errores, bastantes errores, en lo que tiene que ver con el tema del liderazgo. Pero como el liderazgo se aprende, también se puede corregir. Uno de los grandes conceptos que se debe mantener es el tema de la integridad, que, que para muchos es una idea pasada, es como una palabra desgastada, que una persona sea íntegra. En el mundo en que vivimos actualmente, donde hacerlo absurdo, donde hacerlo lo poco moral, se volvió ya comedia, chiste. Pero en el tema de conducir a otros, el mantener influencia siempre va a conseguir que usted tenga éxito. Uno de los grandes problemas es pensar que se tenga liderazgo solo por tener la autoridad y el poder. Mejor tenerlo por influencia. La influencia no pasa de moda. Casi nunca se avanza si se piensa que se tiene que se tiene liderazgo solo porque se tiene autoridad o poder. Posiblemente ha habido efectos negativos en su estilo de liderazgo, pero puede pensar que puede hacer efectos positivos también en la medida de que usted comprenda cuál de los estilos va a aplicar en este modelo de negocio de una compañía orgánica, una compañía que crece y que hace la promesa de que usted se convierte en un empresario. Es decir, a liderar entre iguales, por decirlo así. Sigamos avanzando. 2006. Miren, permanece la experiencia, la amabilidad, pero viene la responsabilidad, o sea, responder con habilidades. O sea, se hace el ejercicio del futuro, de la prospectiva, con mayor responsabilidad. La responsabilidad predice el juicio, ¿no? Es decir, la persona que actúa en la actualidad con buen juicio, lo más posible es que se le crea lo que prevé el futuro. 2006, miren, el carácter individual, o sea, el que se forma con la experiencia, con la cancha, con el juego, predice ciertas actitudes y características del liderazgo. Es decir, se va hablando en el 2006 de un liderazgo como de un estilo personal, un estilo personal. Luego en el 2007, nuevamente, se habla de que no es innato, que no es un don exclusivo, que se puede aprender. Experiencia, amabilidad, responsabilidad, la capacidad de observar la información del entorno. Nuevamente, esas características que llevan a los buenos líderes a la buena interpretación, con su capacidad de análisis, con su conciencia política. Miren lo que pasa ya con Bacon. Dice que la condición humana que se potencia o inhibe con el medio ambiente. Ahí está, ¿no? Y cuando se habla de este medio ambiente es lo que pasa dentro de su distribución, dentro de su empresa. Lo que pasa al interior puede hacer que la gente no lidere como tiene que liderar. Asimismo, los ambientes o los macroambientes, cuando vemos crisis, cuando vemos eventos deportivos masivos o eventos políticos de elecciones. Él habló sobre este tema de liderazgo y mostró la condición que puede ejercer el líder. Luego seguimos avanzando en el 2007 y el liderazgo de Bacon ya empieza a incluir otros elementos en el 2008. Nuevamente la psicología del comportamiento humano, el autoconcepto, tiene mucho que ver con la autoestima. Nuevamente se habla del balance de los intereses, mientras que en las primeras etapas del liderazgo estaba orientado ¿a qué? A la compañía y al líder. Ahora hay un balance de intereses. Por eso empiezan a aparecer estilos de liderazgo como el transaccional o el transformacional, que más adelante veremos en detalle. Miren lo que se piensa agregar: la emoción, la seguridad,
la tolerancia al riesgo, la toma de decisiones, la observación sistémica. O sea, esta observación sistémica tiene que ver con los eventos que se pueden repetir. En nuestro negocio, como muchas cosas son duplicables, bastante duplicables, ¿ya? Y se repiten eventos. Entonces el liderazgo tiene que considerar estos aspectos también. En nuestro negocio, el líder, por ejemplo, debe entender que si algo no es duplicable, difícilmente va a producir los resultados excepcionales. Entonces, estilos de liderazgo personal, de liderazgo con estilo propio que se va moldando con el tiempo y con el carácter, bien difíciles de duplicar. La integridad, ya lo decíamos, ¿no? La ética en el negocio, los valores, el compromiso, la integridad de la lealtad, de la no traición, del compromiso con quien traes a este proyecto. Y cómo el trabajador puede asumir esta parte. O sea, si ya se centra un poco en la persona a quien se lidera. Muy bien. Avanzando hasta aquí, usted puede entender. Al final vamos a hacer una sección de preguntas si así se requiere. Hemos avanzado un recorrido por el siglo XX con el tema del liderazgo y empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Empiezan a surgir las preguntas de los tipos de liderazgo que usted conoce. Algunos liderazgos que son carismáticos, que son los más difíciles de copiar, ¿no? Por ejemplo, un liderazgo carismático de una persona que se ha forjado en su carácter, en su autoconocimiento, que proyecta energía, que proyecta seguridad, que proyecta conocimientos técnicos del producto, que sabe escuchar, que sabe mentorear. Este liderazgo, por ejemplo, es bien atractivo, ¿no? Puede ser que uno quisiera hacerlo igual, pero se tardará, ¿verdad? Es el liderazgo más complejo de imitar. Pero los admiramos a esas personas carismáticas que hacen la labor más interesante dentro de las compañías, que generan un clima agradable de entusiasmo, que generan un clima agradable de comprensión del otro, de comprensión de la tarea y que queremos imitarles. De esos en realidad salen pocos, el líder carismático. Y quien quiera duplicar eso se le hace más complejo. Pero sí podemos copiar algunas de esas características que tienen los líderes carismáticos. Usted también pensará en un líder autocrático, ¿no? O los líderes que se forman a través de organizaciones más rígidas, donde el tema de la rigidez va orientado al cumplimiento de objetivos. Durante los estudios que se han hecho de liderazgo transaccional, como se escucha, de transacciones, transar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que la gente generalmente hace en las corporaciones estándar, ¿no? En las compañías que pagan por una labor. Entonces se ejerce el derecho de dar dirección y ejercer control. Pues eso es como un trato que se hace. Y la gente, por un lado, está dispuesta a aceptar al líder transaccional y por el otro lado, el líder transaccional utiliza esto de la mejor forma posible, ¿no? El tema de la recompensa, el tema de la transacción. Pero nuestra organización, en virtud de que es una promesa de tener una compañía, una promesa de tener independencia financiera, en cierto sentido, pero también hay una promesa de independencia empresarial, de tal manera que la persona también tiene eso en mente, ¿no? Tiene eso en mente. Qué difícil es aplicar ciertos tipos de liderazgo. Puede ser que funcionen, porque la gente está viniendo de una transición. En la primera etapa, la persona con el tema de la transacción está satisfecha, está contenta, bien paga, la remuneración, todo eso. No es que no deba existir, sino que no se debe basar solamente en eso, el estilo de liderazgo, en una organización orgánica de redes de negocios con una promesa de valor que es ser independiente, pero conectado a una estructura empresarial que le va a apoyar y que lo va a proyectar a cumplir sus metas.
En la medida entonces que uno quiera lograr eso, como cierto estilo de liderazgo, tendrá que vincularlo al proyecto común, es decir, el suyo, a la persona que llega a este proyecto, y luego vincularlo al proyecto de la compañía. Esa es una manera de hacerlo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque el liderazgo afecta a la cultura organizacional. Y vamos a definir solo dos conceptos, lo que es la cultura organizacional. La cultura, uno pudiera decir en palabras sencillas que es la personalidad de la empresa. La cultura organizacional es la personalidad de la empresa, que se van conformando a través de que en esa oficina suya se vayan manejando valores, cierto tipo de creencias, que se creen códigos, que hayan normas, que hayan políticas y, ¿por qué no? También tradiciones, ¿no? Hay algunas tradiciones que van formando la personalidad de las compañías. En palabras sencillas, cuando usted piensa en cultura organizacional, piense en la personalidad que tiene su empresa. Y esta cultura está más vinculada a largo plazo. Son cosas que van de largo plazo. Ya sabemos, ya si usted tiene esto clarito, ¿qué clase de personalidad tiene su oficina? Porque eso tiene que ver con el líder, ¿no? La cultura organizacional condiciona al líder. Vamos a verlo un poquitico más adelante. Y el otro concepto que quiero definir es el estado de ánimo, es decir, el clima. Si la cultura es la personalidad, el clima organizacional es el estado de ánimo. Y este es más temporal, ¿no? Es como lo que sucede en ese momento. Es lo más superficial relacionado a lo que está pasando en este momento, lo que pasa ahora. ¿Cómo se sienten sus novatos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente usted, señor novato? ¿Cómo se siente usted, señor emprendedor? Distribuidor junior, ¿usted cómo se siente en estos momentos dentro de su oficina? El estado de ánimo es fundamental. Es una atmósfera que se crea dentro del negocio. Cambia, cambiante, es de plazo corto, pero determina muchos factores que influyen también en su liderazgo. De tal manera que las estructuras que usted tenga allí, los sistemas de recompensa y de reconocimiento, ya sabe usted, contribuyen a eso, contribuyen a qué ánimo va a haber allí, cómo se va a generar ese clima. De tal manera que cada vez en lo que hemos hablado cobra más vigencia el estilo de liderazgo que debemos aplicar y en qué momento hacerlo. Un pequeño gráfico que nos muestra exactamente cómo el clima y la cultura organizacional influyen en el liderazgo. Estos climas fomentan el liderazgo. Usted puede, en un buen clima, se pueden crear más líderes en esta organización. Con un buen clima y una cultura que se ha generado ya, si usted tiene su distribución ya tiempo atrás, puede usted restringir o promover, como se dice aquí, fomentar el liderazgo. Y determinan este clima y la cultura qué estilo de liderazgo debe tener usted. Esto es fundamental, ¿no? Determinan qué estilo de liderazgo debe tener usted. Una vez usted ya se metió en este tema de la comercialización, en el tema del emprendimiento, este es un asunto que no se debe tomar a la ligera, el liderazgo. Por eso hoy hablamos de él, inclusive citando a novatos, citando a experimentados, porque esto es como un supermercado, no va tomando lo que necesita. Pero consideraba yo que esta fundamentación había que hacerlo para que usted tome el camino a la manera de investigar qué es lo más conveniente para usted, qué debe hacer. O sea, no navegar en esa palabra manoseada del liderazgo. Es manoseada que se piensa que se entiende mucho, pero en realidad la comprensión de ella requiere
horas sentadito, horas en aplicación, horas de comprensión con sus equipos. Pero todo eso le va a garantizar que usted en el futuro tenga una organización sólida y que vaya disfrutando usted en el proceso. Aquí habla, esto como lo van a tener, voy a hacer rápidamente esta partecita aquí que habla del clima y la cultura, con algunos autores para que ustedes lo tengan. Y en el cuadro del clima, pues sintetiza lo que el autor propone. Esta la van a tener para ustedes. ¿Listo? Vamos a empezar ya. Voy a dejar de compartir en este momento, o más bien voy a compartir otra lámina que tengo aquí. ¿Listo? No me aparece. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Yo voy a abrir un espacio aquí para que hagan preguntas de lo que ha sucedido y luego vamos a abordar un estilo de liderazgo que propongo, ¿no? Que propongo que ustedes investiguen con diligencia. Queda abierta para cualquiera de las preguntas que quieran plantear. Quiero decirle a quien no me conoce que viví en el Ecuador unos 15 años. Tengo hijo ecuatoriano, nacido en Guayaquil. Recién llegué a Colombia los últimos 7 años, después de un proyecto de vida maravilloso en el Ecuador, tanto del punto de vista familiar como profesional. Pues comprendo la dinámica. Y aquí se me vino a la memoria cuando mis hijos pequeñitos estudiaban en el Ecuador. La gente no pregunta, Dios mío, ni en las salas de clase, ni en las salas universitarias. Entonces les estoy motivando. Los conozco, los conozco. Marcelo Jacome, por favor. Hola Fabio, qué gusto mi hermano, saludos desde Bogotá. Fabio, Un gustazo, Marcelo. es cierto que todas las distribuciones indudablemente tienen su propia cultura organizacional, su propia forma de fomentar el liderazgo, pero de manera práctica, por ejemplo, cuando llega un novato nuevo, yo que soy igualmente nuevo realmente en la organización, ¿cómo lo lideras adecuadamente para que él vuele? De tal manera, obviamente, que él también vea reflejados sus resultados en sí mismo. Listo. Ya Marcelo, con la lámina que vamos a explicar enseguida, que es el estilo de liderazgo que yo propongo, que se llama liderazgo situacional, vamos a responder tu pregunta, ¿no? O sea, hay un método para liderar a la persona que llega nueva, con un estilo de liderazgo que nació en los años 60, que se llama liderazgo situacional. Entonces vamos a hablar un poco de él y va a quedar tu pregunta resuelta, ¿de acuerdo? ¿Quién más tiene preguntas? Anímense a preguntar. Diana Milena, Lizarazo. Buen día para todos. Abdul, buen día. Muy buen día. Quería preguntar el liderazgo transaccional, creo que fue el que nombraste. Sí. ¿Ese liderazgo pues, cuáles serían los contras de ese liderazgo? El liderazgo transaccional en nuestra empresa, o sea, ese se aplica principalmente con efectividad en organizaciones tradicionales, donde la gente trabaja por recompensas y tú puedes hacer una transacción, ¿cierto? Aquí, aunque tenemos elementos transaccionales, porque hay unas comisiones, hay unos incentivos, ¿de acuerdo? Esa parte de la transacción aquí no se vuelve tan efectiva con el tiempo por las promesas que hemos dicho del futuro, de su propio negocio. De tal manera que hay que incluirle otros elementos. Entonces, en el tema de la transacción, la gente no solamente viene por dinero. Y en el tema del liderazgo se entendió que la persona viene con un proyecto también empresarial de crecimiento, con un estilo de vida. Entonces, si todo lo resumes en el dinero, te va a funcionar en la primera etapa. Pero una vez esa persona se alinee o gane más que tú, porque ella puede ganar más que tú en este proyecto, que es un negocio escalable de 7 cifras. Una vez esta persona aprenda a hacer dinero como tú, ¿en qué queda tu liderazgo?
si es basado solo en transacción. Te pierde el respeto y ya te quieres enseñar. Pero no lo va a hacer de la mejor manera, con agradabilidad, sino que va a estropear las relaciones profesionales que se mantienen con otro elemento que toma nota de él. Se llama señorío, seniority. Un concepto moderno, que es el señorío, que la persona que tiene mucha experiencia, que conoce el negocio, las habilidades técnicas, que sabe relacionarse con los demás, que hace todos los esfuerzos, solo por señorío uno respeta a la gente. Es como cuando tú dices, hombre, respeta a tu reclutador. En otras palabras, están diciendo, respeta su señorío, su seniority. Eso es más efectivo en organizaciones de redes de negocios, que es la que tenemos. ¿Quedó clara la respuesta? Apreciada. Sí, muchas gracias, muy amable. Puedes googlear. Yo igual voy a mandar un documento completo de una universidad chilena que hace la descripción de ese estilo de liderazgo y muestra los cubos, que era lo que tú consultabas. Gabriel Muñoz. Don Abdul, buenos días. Buen día, don Gabriel. Muy bien. Don Abdul, lo felicito por este tema tan importante sobre el liderazgo. Como sean los líderes, es una empresa. Si una empresa está basada en buenos líderes, esa empresa tendrá un enfoque con buenos éxitos, ¿cierto? Porque es como un edificio. Si un edificio tiene unas buenas bases, ese edificio va a ser un edificio bueno, ¿cierto? De igual forma, una organización debe tener buenos líderes. No todo el mundo puede ser líder. Eso requiere un proceso de muchas cosas, ¿sí? Entonces, si usted tiene esas personas que son bien calificadas y hay una preparación, una capacitación para tener ese puesto dentro de una empresa, así serán los éxitos a futuro. Entonces, lo felicito porque liderazgo es enseñar, guiar para lograr unos objetivos claros de una organización. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, señor Gabriel. Bien, a lo que vinimos con mi propuesta. Solo es una propuesta y vamos a ella, ¿no? Esta propuesta ok. El liderazgo que yo he elegido para transmitirlo a mis equipos de trabajo, si así lo desean, por lo menos en mi oficina y por lo menos la línea directa, ha sido una propuesta de liderazgo situacional, liderazgo de situaciones, ¿de acuerdo? El liderazgo situacional tiene dos características diferentes a los demás liderazgos o que se diferencian o que resaltan o que destacan. Miren esta. En la medida en que yo vaya hablando, usted vaya pensando en su negocio, que es un negocio de red de negocios, que es un negocio escalable, que es un negocio de una propuesta de independencia financiera, independencia empresarial, entre comillas, ¿no? Su propia empresa, soportada en sistemas establecidos. Entonces, cuando vaya pensando en este estilo de liderazgo, usted vaya a decir, efectivamente, este es el que yo necesito, o no lo necesito, no estoy de acuerdo, y hacemos un planteamiento al final también de unos minutos. Entonces, el liderazgo situacional, miren la característica principal. El protagonista es el liderado, no quien lidera. Qué tan diferente a toda la historia que vimos, ¿verdad? El protagonista es el liderado, no quien lidera. Es un liderazgo enfocado en las personas a quien tú lideras. Otra de las características que tiene el liderazgo situacional es que es por situaciones. Es muy atemporal. Es decir, usted va a liderar o va a aplicar cierto estilo de liderazgo o una faceta de un estilo de liderazgo de todos los que hablamos en determinado momento o tiempo, o persona, o lugar, o profesional. De acuerdo a las habilidades y el compromiso de la persona, usted va a aplicar el estilo de liderazgo. Entonces,
El día de ayer yo mandé a los grupos un video que habla del liderazgo situacional. Si no lo pudo revisar, le recomiendo que lo revise. Está para Dummies y se explica ahí en este modelo en 22 minutos. Pero hoy vamos a entender, digamos, por lo menos este patrón, ¿no? Esta tablita o este gráfico, ¿no? Noten ustedes que en la parte de abajo se marca el comportamiento de dirección. Si usted se va hacia su izquierda, es baja. Si se va hacia la derecha, es alta. Comportamiento de dirección. O sea, la dirección es el direccionamiento que usted le da a la persona. Un direccionamiento tiene que ver con explicarle las estructuras, con explicarle las políticas, con explicarle los códigos, con enseñarle las demostraciones, con enseñarles a cerrar. O sea, eso tiene que ver con dirección, ¿de acuerdo? Dirigir, o sea, en el sentido de dar dirección, como no lo digamos como una orden, porque no queremos como que usted sienta que le están mandando, pero sí siente que le dan dirección, que le dan orientación. Mientras que en la otra parte donde dice bajo y alto, en el eje vertical, está el comportamiento del apoyo. El apoyo es los acompañamientos que se le hacen a la persona, ¿no? El trabajo que se hace de apoyarlo en todos los procesos que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces vámonos a ubicar en el E1, directivo. Vamos a ese primer cajoncito, ¿no? El E1, directivo. Permítame aquí está mejor. Ok. Entonces en el cuadrito donde dice E1 directivo, dice comportamiento alto en dirección y bajo en apoyo. Y abajo hay otro, el del mismo verde, dice D1, baja competencia y alto compromiso. Es decir, esta es la persona que llega nueva. Diana, esta es la persona que llega nueva. Un novato. ¿Qué tiene? Baja competencia. ¿Qué son las competencias? Conjunto de habilidades y destrezas para una tarea. Entonces llega gente, en algunos casos, sin saber vender, o llegan de una venta fácil, por ejemplo, tomar pedidos en el TAT, en el tienda a tienda, o simplemente hizo pedidos telefónicos o así por el estilo. Entonces esta persona tiene baja competencia para la tarea requerida en lo nuestro, ¿ya? Pero tiene un alto compromiso. ¿Sí los conocen, no? Que andan súper motivados, se quieren comer al mundo y todo eso, pero tienen baja competencia. ¿Qué exige esa persona en esta primera etapa? ¿Qué estilo de liderazgo requiere? L1, o sea, directivo, pura dirección. Usted tiene que estarle diciendo todo, tiene que direccionarlo. A veces hasta decirle, hombre, mira, haz caso. Tú aprendiste a vender de esta manera, pero la venta directa de productos de alto valor requiere otra manera de hacerlo, ¿no? Con una presentación preparada de antemano para vencer todas las posibles objeciones que se presenten. Tienes que aprendértela de memoria, seguramente se va a ir deformando y la vas a ajustar a tu carácter, a tu personalidad, pero cuando aprendas a hacer preguntas inteligentes, poderosas, vas a tener control de tu presentación y esa es la manera de tú implementarle tu estilo. Dirección, ¿no? Dirección. Esa persona necesita, es como un principiante entusiasta, ¿no? Llámelo así, es un principiante entusiasta, ese de uno. Baja competencia, alto compromiso. ¿Qué necesita esta persona? Necesita eso. Dirección y bajo en apoyo. ¿Y cómo así que bajo en apoyo? O sea, necesita más dirección que acompañamientos. Por eso entra un curso básico, por eso usted le pide que vaya a las reuniones todos los días para que aprenda todos esos elementos básicos, ¿de acuerdo? Y el apoyo que debe tener esta persona, pues el sponsor sí lo va a acompañar, pero hágalo con alguna metodología. Por ejemplo, una de las metodologías que utilizamos aquí es decirle, mira, desde el comienzo, desde el curso básico, vas a tener 4 acompañamientos. 4. En el primero, yo voy a ir, hago la presentación y tú no vas a decir nada, solo vas a observar cómo lo hago yo. ¿De acuerdo? En el segundo,
yo voy a hacer la presentación y tú vas a ayudarme, metes la cucharadita, venga, haga la encuesta, venga, haga usted el matado o venga, haga usted el cocinado y al final yo te ayudo pues con el cierre. En la tercera presentación, tú lo vas a hacer, la presentación, y yo te ayudo. No te dejo colgado la brocha. Y en la cuarta, tú la vas a hacer y yo no hago absolutamente nada. Esta dinámica ejerce la presión del sentido de urgencia de tal manera que la persona necesite menos apoyo, pero tiene toda tu dirección. Pregunta aquí. ¿Hay alguna pregunta en este espacio? No. Continúo entonces, ¿no? Buenos días. Buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte. Mano, Igualmente, básicamente Ricardo. entender en qué momento, cómo descubres en qué punto está cada uno. O sea, entiendo que así mismo, como está todo bien parametrizado, tú realmente, ¿qué herramientas podemos tener nosotros para identificar esa persona en qué punto está? Si en D3, en D2, en D1, en D4. Allá. ¿Tienes un cuestionario, test o pregunta básica que le hagas a la persona para ir detectando en qué punto va? No, mira, Gracias. Ricardo, tú eres un hombre experimentado y has dirigido personas. Tú lo intuyes. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que es un principiante entusiasta? Hombre, ¿cómo detectar que necesita mayor apoyo? Se te baja el entusiasmo, le baja el entusiasmo, tú ves que baja el entusiasmo, ¿no? Entonces, necesita ahora más dirección y mayor apoyo. Pero mientras esté bien entusiasmado, es pura dirección, aprovecha el momento, enseñarle, dirigirlo, ¿no? Y es evidente, hay gente que necesita más de 4 presentaciones. Hay gente que, yo se los digo, tú te vas a demorar más en aprender, no te preocupes, pero hazlo bien, ¿de acuerdo? Por eso los sistemas están establecidos para que no solamente tú lo acompañes, sino que él comparta también la comisión con otro que sea en la línea, ¿no? O sea, eso ya está estructurado para que les tienes que explicarle la estructura. Ahora, las estructuras también dices que siempre, si siempre le vas a dar la comisión completa, va a querer seguir saliendo contigo. Entonces va a seguir como principiante, no se va a desarrollar y va a perder el entusiasmo. Porque ¿qué va a pasar? Mira, ahora quedó claro eso, Ricardo, no. O sea, tú ya sabes cuándo necesita. Cuando vaya bajando el entusiasmo, sabes que necesita más apoyo. No, seguro. Muchas gracias por el dato. Definitivamente, el tema es que cuando tú ves una herramienta tan interesante como la que nos estás comentando, pues obviamente también tienes que tener claro que la intuición es una parte que todos la hemos manejado, porque esa la tenemos por default. Entonces, lo que quería era ver si podíamos tecnificarla, pero sin embargo, esta misma herramienta por sí misma nos ayuda a hacerlo. Muchas gracias. Ah, no, sí. O sea, por ejemplo, una herramienta, si tú tienes, en algún momento se entregó un documento, ¿ya? O ustedes han elaborado los suyos propios para la métrica del negocio. La métrica, medir cuántas visitas, cuántas llamadas. Si eso tiene flojera, ya sabes tú que necesita más apoyo, ¿cierto? ¿Qué dirección? La gente o no te asiste a las reuniones. O sea, todos esos elementos que tú ya los mides. Yo me imagino que tú mides el plan de batalla. O si lo tienes sintetizado. Yo, por ejemplo, el plan de batalla lo he manejado, pero ahorita lo sinteticé en una sola infografía chiquitica, con 3 palabras. ¿Ya? Y también lo tengo vinculado a un tema de patrocinio que tengo en dinero. O sea, yo pago para que asistan a las reuniones y pago para que lleven prospectos calificados. A eso le llamo patrocinio. No es dinero de regalo, no es una limosna, no son comisiones, no es un bono, se llama patrocinio. Vamos al amarillo, al verde y amarillo, en la parte de arriba el D2, ¿de acuerdo? Este personaje es un aprendiz, ahí está, desilusionado. Yo creo que a ustedes les estoy recordando la infancia en el negocio, ¿no? O cada vez que empiezan a reclutar y empiezan a trabajar con alguien. Este aprendiz desilusionado, ¿ya? Que aquí, ¿qué requiere? Entonces, miren lo que tiene este caballero. Tiene baja competencia porque no ha desarrollado el conjunto de habilidades y destrezas
pero también tiene bajo compromiso. Ya lo ve usted que tiene más entusiasmo un gato de porcelana. Llega sin peinarse, sin peinarse, sin corbata, bueno, todo lo que usted quiera, ¿no? No le llama, no le contesta, no se reúne. ¿Qué necesita este aprendiz desilusionado? Necesita, ¿qué comportamiento necesita? Necesita un entrenador, mire. Necesita un entrenador, un entrenador. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del líder? Alta dirección y alto apoyo. No lo puede dejar morir. Entonces hay que revisarle la presentación. De pronto la deformó tanto que no vende un tamal en un derrumbe, hermano, el pobre. De la deformación que le hizo a la presentación, ¿no? No hace precierres. Ponen en diferente orden la presentación, hecho el creativo. O puede ser, mire, o puede ser que este aprendiz desilusionado llegó tan rápido a su distribución junior que no tiene las competencias para administrar la página, no sabe ni qué es un RUC, no sabe ni qué es el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, la retención en la fuente. Entonces este aprendiz desilusionado pues necesita direccionamiento en nuevas competencias. Por eso tienes que tener sistemas establecidos para que él aprenda a hacer eso. Aprenda a administrar sus sistemas informáticos para que él pueda dejar la desilusión. Él tiene que, seguramente si no comprende qué es la reserva contingente, si no entiende estos elementos propios del negocio, si él no entiende muchas cosas del negocio, el sistema de compensación, el plan de mercadeo, viene desilusión. Entonces hay que darle dirección, pero hay que darle apoyo. Y a veces el apoyo tiene que ver con aspectos económicos también, ¿por qué no decirlo, no? O el apoyo a veces sugiere que usted debe trabajar con él y si ya tiene su distribución autorizada, usted ayúdele a trabajar en profundidad. Si lo que tiene es problemas con el reclutamiento, ayúdele a reclutar. Y por qué no, a veces ponerle un reclutica debajo para que usted trabaje en profundidad con él. No siempre pensar que todo tiene que ser línea directa. Dirección y apoyo. Preguntas en esta etapa. Preguntas en esta etapa. Ricardo Morales. Gracias, Fabio. No, pues básicamente yo entiendo lo que me estás indicando y te agradezco muchísimo por estas herramientas. Una curiosidad, básicamente. Cuando tú estás con esa persona que está necesitando alto apoyo y otra vez alta dirección, ¿cuánto tiempo le das? Porque también creo yo que el líder puede cometer el error, y lo he cometido yo, como dice Ricardo Olmedo, en tratar de resucitar muertos. Entonces, ¿cuánto tiempo tú le das RCP para que resucite? Si no, pues hay que dejarlo ir, porque si no, obviamente entiendo que uno deja de dedicarle tiempo de calidad a gente que vale la pena o la gente nueva, ¿no? Bien, Ricardo. Eso tiene una respuesta muy objetiva. La mejor manera de que alguien se mueva es que usted consiga otro man, para que ponga celoso. Usted consigue otro y el otro le pone celoso y empieza a sacudirse, ¿de acuerdo? Pero esto tiene que ver es con compromisos, el líder centrado en la persona en quien lidera. Recuerde que es liderazgo situacional. Es una situación particular. Evalúa la situación particular. Si es por perezoso o está muerto, es a voluntad. O sea, si hizo el harakiri, ahí pues, ¿qué va a hacer uno ahí? Pero si son circunstancias particulares, anímicas, de ánimo, de depresión, yo qué sé yo, ¿no? O simplemente dificultades económicas, pues yo creo que hay que apretarle las tuercas donde hay que apretarlas, ¿no? Pero sí poner límites. Pero lo mejor que yo he visto es conseguirse otro man. Eso, el otro ya se mueve por ósmosis. ¿Ya? Gracias, hombre. Gracias. ¿Ya? Voy al apoyo participativo.
Entonces, cuando tú miras en el tema del apoyo participativo, el verdecito claro, ya voy a avanzar más rápido, pero este material les queda y les mando unos videos. Comportamiento bajo en dirección y alto en apoyo. O sea, este ejecutor capaz pero cauteloso. Es el ejecutor capaz pero cauteloso. Llegó a D3, hermano. No, yo me quiero quedar aquí, no quiere crecer, ya está cogiendo $10,000, $8,000 mensuales y ya se cree producto terminado, ¿no? Entonces, ese ejecutor capaz ya conoce los sistemas, sabe trabajar, sabe vender, pero no recluta. Con cautela. O sea, no quiere vender mucho para no pagar muchos impuestos. Es el que empieza a pegarse tiros en el pie. Él solo pega un tiro en el pie, ¿no? Entonces hay que explicarle las ventajas de formar parte del plan de mercadeo, que empieza a ganar los bonos, empezar a enamorarlo, ¿no? Ya enamorarlo de los bonos que no tiene. Por ejemplo, enamorarlo de ¿cuál bono? Del bono que tiene que ver con la financiación, con el bono de financiamiento. Se enamora. Entonces, ¿qué requiere este personaje? O sea, el comportamiento bajo en dirección. O sea, ya no necesita tanta dirección porque ya es tú igual, es un par entre iguales. Primes inter pares, decían los griegos. Primero entre iguales, ¿de acuerdo? Tú eres el primero de él entre iguales. Pero necesita alto apoyo. Nuevamente, ¿no? Alto. Entonces ahí el estilo de liderazgo tuyo tiene que ser participativo. Participativo. Y finalmente, el E4, el delegador. Debe ser tu estilo de liderazgo en este caso. Este triunfador independiente. Esta persona conoce el sistema, ya tiene su asistente, tiene una telemarketing que le ayuda, tiene un equipo comprometido, hace la labor, está facturando, hace la tarea. ¿Qué requiere? Baja dirección ya y bajo apoyo. Pero tienes que estar al tanto de él también, ¿no? Es tu par entre iguales. Así que las visitas eventuales, a trabajar con él, a mirar qué le duele, a compartir la información que le es útil, a retroalimentarte con él, que él también te tenga información que es propia para el negocio basada en su propia experiencia. Este es el modelo de liderazgo situacional. Les mandé un video ayer, les voy a mandar otro. Esos dos videitos son supremamente ilustrativos. Si ustedes hacen esto, se obligan ¿a qué? A entender de los demás estilos de liderazgo. Porque si bien los sistemas de liderazgo, otros aplicados a nuestro negocio, pueden tener algunas facetas que le creen problemas, demasiado autocrático, por ejemplo. Sí hay unos elementos esenciales que te ayudarán aquí en su momento, ¿no? En otras palabras, el reto es que el que lidera de manera situacional tiene que comprender las dinámicas enteras del liderazgo para saber qué estilo aplicar en su momento. Es de exigencia, pero es reconfortador. Pero dos cosas no se deben olvidar. ¿Qué dos cosas? Que el liderado es el protagonista. Eso no se puede olvidar. Y que se lidera por situaciones. Es totalmente atemporal. Es decir, cada persona y cada momento del proyecto es diferente. Así que no puede andar en piloto automático haciendo lo mismo con todo el mundo porque eso le va a traer dificultades. Escuchar bastante, entender las situaciones en particular de los momentos en que está viviendo y liderar como un líder competente. Les agradezco mucho a todos los presentes. Les voy a enviar estos documentos para que lo tengan y confiando en que ustedes también se beneficien como ha sido mi caso. He disfrutado de este negocio, he cometido errores también, pero tomé la iniciativa ya con este tema de liderazgo situacional años atrás y he venido aplicándolo y me ha ido mejor. Tengo un buen clima en la oficina, el estado de ánimo es agradable entre los líderes y eso es muy ventajoso para un proyecto como este. Pasamos mucho tiempo con nuestras personas, con nuestros equipos,
pasamos tiempo con los equipos de ellos, pasamos tiempo con ellos en actividades también que no tienen nada que ver con el negocio. Entonces, somos amigos, somos pares, somos iguales en un modelo de negocio que es escalable, soportado en sistemas establecidos por una gran compañía. Felicidades a todos, espero que les sirva. Todo esto queda en los grupos, ahí se los envío. Esto queda grabado si quieres mirarlo en el futuro. Muchísimas gracias a todos los presentes.